Bueno, hermanos, vamos a continuar con la serie sobre el Espíritu Santo, que es lo que hemos estado enseñando y predicando, y hoy vamos al tema número 6. Y el tema de esta mañana, hermanos, es la obra del Espíritu Santo en el creyente. La obra del Espíritu Santo en el creyente. Hermanos, si hay algo importante que debemos de entender nosotros como cristianos, es cuál es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuál es exactamente la obra del Espíritu Santo en la vida de un cristiano, en la vida de un creyente? ¿De qué nos muestra la palabra de Dios en relación a esto? Ahora, la semana pasada, hermanos, recuerden que vimos que sin la obra del Espíritu Santo sería imposible ser cristiano. Sin la obra del Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo es el que nos hizo nacer de nuevo, o hace una persona nacer de nuevo. Pues de la misma manera, hermanos, sin la obra del Espíritu Santo sería imposible, óigame en esto, sería imposible, hermanos, llevar o vivir una vida cristiana. Sería imposible llevar o vivir una vida cristiana, ya que el Espíritu Santo en nuestras vidas es el que nos ayuda a vivir en una forma o de alguna forma, hermanos, en la cual nosotros podamos agradar a Dios con nuestras vidas. O sea que sin la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente, hermanos, nosotros no podríamos agradar absolutamente en nada a nuestro Dios en lo que hacemos. Pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda a esto en nuestra vida para poder agradar a nuestro Dios. Vea lo que dice la palabra en Romanos capítulo 8. Este pasaje lo hemos usado ya en algunas enseñanzas anteriores, pero hoy vamos a volverlo a ver un poco rápido otra vez y ver algo interesante que dice el apóstol Pablo en esta carta a los romanos. Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 8, dice así su palabra. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En cuanto a los designios de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahora, hermanos, yo quiero leerle este mismo pasaje que acabamos de leer, pero quiero leérselo en Nueva Traducción Viviente. Y yo quiero que usted escuche cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice así: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios ni jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Wow. Es interesante como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Ahora, hermanos, es interesante porque aquí Pablo está hablando de dos clases de personas. En este caso, primero dice los que son de la carne.
Cuando Pablo dice los que son de la carne, dice que ellos piensan en las cosas de la carne. Esa palabra piensan en el original, no les voy a leer la palabra original, pero esa palabra significa poner la mente sobre. O sea, que los que piensan en las cosas de la carne es poner la mente solamente en algo que tiene que ver con lo pecaminoso o lo carnal. Pero también dice que los que son de la carne, dice, el ocuparse de la carne es muerte. Esa palabra ocuparse dice que es pensar y actuar, o sea, es hacer. No solamente piensan, sino hacen. O sea, el ocuparse es actuar, pensar y actuar, y eso trae muerte. Luego dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Esa palabra, los designios, dice que es una inclinación mental, o sea, es algo que ya está en la mente de una persona sin Cristo. O sea, él solamente está inclinado o piensa en el pecado o hacer lo malo ante los ojos de Dios, porque dice también que no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y termina diciendo, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Y luego está el otro tipo de persona y dice, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Entonces el que es del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu, es poner la mente sobre también. O sea, vive pensando en las cosas que tienen que ver con el Señor, con Dios, o sea, cosas espirituales. Y luego dice, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esa palabra ocuparse también es pensar y actuar. O sea, el ocuparse es yo pienso y actúo, yo hago de acuerdo a lo que Dios me muestra en este caso. Y dice que el ocuparse es vida y paz, que es lo contrario de muerte y enemistad. Es lo contrario de muerte y enemistad, vida y paz. Porque los que son de la carne son enemigos. Los que son de la carne, en este caso, eso les trae muerte. Como vemos, hermanos, aquí hay un contraste en estos versículos. Hay un contraste entre una persona que tiene el Espíritu Santo y otra que no lo tiene, en este caso. Y como podemos notar, en este contraste consiste, hermanos, en cómo pensamos y cómo actuamos. O sea, en la manera en cómo vivimos. Si usted analiza el pasaje, hablando de los que piensan, en los que son de la carne, de cómo piensan, de cómo actúan, y cómo piensan y actúan los que son del Espíritu. O sea, está hablando, hermanos, de un diario vivir. De una actitud de cómo yo vivo la vida. Todos creo, estamos en este lugar y de alguna manera si su vida ha sido cambiada y transformada por Cristo, hermanos, esto significa que su estilo de vida ha cambiado. Su manera de vivir ha cambiado. Ya no vivimos igual que el mundo. Ya no pensamos igual que el mundo. Ya no actuamos igual que el mundo. Amén. ¿Por qué? Porque esa es la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Ahora, hermanos, esto es importante entenderlo, ya que la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente se debe reflejar, oigan eso, se debe reflejar en su manera de vivir y en su comportamiento diario. En su manera de vivir y en su comportamiento diario, y ojo a esto, y no es una experiencia emocional como lamentablemente está sucediendo hoy en muchas iglesias evangélicas. Hermanos, la obra del Espíritu Santo en la vida de un cristiano va más allá de un emocionalismo que se vive en un momento determinado. Ahora, creemos que cuando usted tiene una relación con Dios, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han tenido experiencias a la hora de orar, a la hora de buscar el rostro de Dios en sus hogares y han tenido experiencias personales con Dios en sus vidas.
Amén. O sea, creemos que cuando buscamos del Señor, vamos a tener experiencias personales en nuestra vida, hermanos, pero esas experiencias son personales, donde Dios ministra en nuestras vidas, Dios habla en nuestros corazones, cuando buscamos su presencia, hermanos, pero a veces hay cosas que la iglesia hoy ha metido y que hablan que es la obra del Espíritu Santo, hermanos, y creo nos estamos alejando de la verdad de Dios y su palabra, y voy a hablar de algunos ejemplos. La mayoría de personas creen, hermanos, que la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente, hermanos, es hacerlo caer al suelo desmayado. Hay personas que creen que esa es la obra del Espíritu Santo. Hermano, déjeme decirle, esa no es la obra del Espíritu Santo. Ahora, no niego de que si el Espíritu Santo quiere tomar a una persona y va a caer al suelo, puede hacerlo. Él lo puede hacer. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que a veces, hermanos, lo ponen que debe ser algo colectivo. O sea, que todas las personas deben de caer al suelo, todos deben de desmayarse. Y yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia o han escuchado donde hay personas que creen estar mal delante de Dios porque no tienen esa experiencia como la tienen los demás. Yo no sé si a alguien le ha pasado. Inclusive yo no sé si alguna vez fueron a los famosos encuentros donde prácticamente enseñaban, si usted no cae, usted tiene algo. Usted está mal. Pero curiosamente Jesús, en la palabra de Dios, cuando Jesús enseñaba, predicaba, usted no ve experiencias de gente cayendo al suelo. La Biblia no lo muestra. Otro ejemplo. Reírse sin parar. De una forma en que alguien no puede controlarse y se ríe y se ríe y se ríe y no para. Ahora, vuelvo a lo mismo. No negamos que Dios puede tal vez ministrar a una persona en un momento determinado y le suceda eso. Pero eso no es que tiene que sucederle a todo el mundo, como hoy lo están poniendo en las iglesias. Usted no ve tampoco en la palabra donde Jesús, cuando predicaba, enseñaba aún, y cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, de que ellos estuvieran muertos de risa, sin poder parar. Otro ejemplo, hermanos, de lo que hoy creen que es el Espíritu Santo, es embriagarse, según ellos. O sea, embriagarse es una persona que ahora se emborrachó del Espíritu Santo. Y es curioso porque, hermanos, más bien la Biblia, lo que ahí pone, cuando la Biblia habla, no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, sino más bien sean llenos del Espíritu Santo. Hermano, lo que está haciendo es una contraposición de una persona que es controlada por el licor a alguien que es controlado por el Espíritu Santo, y es todo lo contrario. Un ebrio, ya gobernado por el licor, por el vino, esa persona no sabe lo que hace. Él actúa de una forma incoherente, habla incoherencias, hace cosas que no tienen sentido. Pero un lleno del Espíritu Santo, hermanos, es todo lo contrario. Él va a hacer cosas coherentes. Él sabe lo que está haciendo porque es gobernado por el Espíritu de Dios. Así de fácil. Otra cosa, hermanos, que he escuchado es vomitar. Y en muchas iglesias le han llamado el vómito santo. Entonces, cuando hay un mover del Espíritu Santo, entre comillas, dicen ellos, entonces las personas empiezan a vomitar. Hermanos, son cosas que la Biblia no muestra, no enseña en lo que es la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Empezar a vomitar. Y dicen ellos que eso es el Espíritu Santo. Hay otros aún más interesantes, hermanos, donde hay personas que hacen como perro. Yo no sé si eso lo han visto en internet. Donde según ellos hay un mover del Espíritu Santo y empiezan a hacer como perro. Hermanos, si nosotros somos racionales,
Hermanos, si vamos a la Escritura, la palabra de Dios, eso no tiene ningún sentido bíblico. Pero hoy se practica en muchas iglesias. Otra es saltar descontroladamente, donde supuestamente es lleno del Espíritu Santo, entonces salta descontroladamente y hay que cuidar a la persona porque puede caerle a alguien encima o pegar contra una banca o no sé, hermanos. A veces creemos en cosas, pero que la Biblia en sí no muestra. Y déjenme decirle, y ustedes muchos saben, muchas de estas cosas nosotros las creíamos. Pero hermanos, esto no es el verdadero sentido bíblico de la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Aunque no podemos negar, como dije antes, que el Espíritu Santo puede manifestarse en una persona o en las personas de una forma sobrenatural como Él quiera, hermanos, pero esto no sería una regla general para todas las personas de una forma colectiva. O sea que si le pasó a uno, tiene que pasarle a todos. Hermanos, eso no es una regla bíblica de que porque a alguien le pasó a una experiencia, tiene que pasarle a todos. Inclusive una vez escuché a alguien dando testimonio y hablaba, hermanos, de cómo una mujer anhelaba hablar en lenguas. Para que me entiendan esto. Esta mujer quería hablar en lenguas, ella no hablaba en lenguas, entonces ella había orado al Señor y entonces dice que un día se levantó a las 5 de la mañana, empezó a hacerle el desayuno a su esposo, y empezó a echar los huevos, a revolver los huevos y ella empezó a cantar ahí y en un momento, dice ella, la tomó el Espíritu Santo y empezó a hablar en lenguas mientras revolvía los huevos. Entonces ella dijo: si alguien no ha hablado en lenguas, levántese a las 5 de la mañana, a hacerle desayuno a su esposo, empiece a cantar y a revolver huevos para que empiece a hablar en lenguas. ¿Me están entendiendo? Hermanos, el hecho de que alguien haya tenido una experiencia con el Señor, hermanos, no significa que a todo el mundo le va a pasar lo mismo y va a tener la misma experiencia con el Señor. Vemos en la palabra de Dios a grandes hombres de Dios que tuvieron experiencias con el Señor, hermanos. Por ejemplo, Jacob, en un momento él tiene un sueño y dice que él veía una escalera donde habían ángeles que subían y bajaban. Él tuvo esa experiencia, pero hermanos, eso no le sucedió a nadie más. El apóstol Juan tiene una experiencia donde el Señor lo lleva, hermanos, no sabemos de qué forma, y él empieza a ver cosas cuando le da el Apocalipsis, pero no todo el mundo tiene esa experiencia que le pasó al apóstol Juan. Cada uno, Dios va a tratar personalmente o individualmente como persona en algunos aspectos de su vida, pero hermanos, porque yo tenga una experiencia con el Señor no significa que tiene que pasarle a toda la iglesia. Y muchas de estas cosas, inclusive, hay personas que más bien las asustan, por no decir las aterrorizan, de ver lo que personas hacen en una iglesia. Entonces, hermanos, hay que tener un poco de cuidado con esto ahora. Veamos qué nos enseña la palabra de Dios con respecto a cuál es la obra del Espíritu Santo. Porque ese es el manual que Dios nos ha dado a nosotros los cristianos y es el que nos muestra cómo vivir la vida cristiana, cómo comportarnos, y ella nos enseña todo lo que Dios quiere que usted y yo aprendamos como cristianos. Y entonces la gran pregunta sería, bueno, ¿qué me enseña Dios de cuál es la obra del Espíritu Santo ahora en mi vida como cristiano, como creyente? Bueno, vamos a empezar a ver algunos textos que Jesús habló de cuál es la obra del Espíritu Santo. Vamos a ir primeramente al Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 13. Y vamos a ver mucho San Juan, porque es lo que Jesús enseñó en relación a la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida
del cristiano. Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 13, dice así la palabra: pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, dice la palabra, hablando Jesús, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ok, ahora aquí dice la palabra, Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará. Él los guiará. Esa palabra guiará, hermanos, en el griego es jodegeo, es esa palabra en el griego, y significa, guiará, dice, ir delante en el camino. Él los guiará. Ir delante en el camino significa conducir. O sea, conducir como cuando usted agarra y lleva a alguien a algún lugar, usted lo conduce. O como cuando usted se sienta, hermano, en su carro y usted lo conduce, usted lleva a su carro donde usted lo quiere llevar, valga la redundancia. Bueno, pues esa palabra es igual. El Espíritu Santo es el que nos va a nosotros a llevar donde Él quiere llevarnos. Él es el que nos conduce. Esa palabra también significa mostrar el camino. Un ejemplo, hermanos, de esta palabra que el Espíritu Santo nos guiará, hermanos, un ejemplo es, yo no sé cuántos de ustedes han visto a un perro que es guía y guía a un ciego. ¿Cuántos han visto eso? Un perro que está entrenado y una persona ciega simplemente se agarra del aparato o artefacto en el cual lleva el perro, y el perro le va guiando a él. Hermanos, si aquella persona, aunque es ciega, aunque es no vidente, esa persona va a ir confiado y seguro, sabiendo que él no se va a tropezar, que él no se va a ir en un hoyo, porque hay alguien, en este caso un perrito, que a él le va guiando de una forma segura. Hermanos, ese es el ejemplo de la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Él nos va a guiar. Él nos guía. Nosotros debemos de aferrarnos a Él y dejar que Él nos guíe. En este caso, otro ejemplo es el GPS o el famoso Waze. ¿Cuántos de ustedes han usado alguna vez el Waze, hermano? Y usted simplemente, el Waze le dice, agarre a la izquierda, agarre a la derecha, y usted no sabe por dónde anda. ¿A alguien le ha pasado? Solo a mí. Hermano, usted simplemente va y es guiado por el Waze, por una máquina que le dice, métase a la derecha, métase a la izquierda, y usted simplemente va confiado, aunque usted no sepa por dónde anda. Ese es el ejemplo de lo que hace el Espíritu Santo en la vida de un creyente. Y eso lo muestra la palabra, hermanos. Dios nos guía y es a través del Espíritu Santo. Quiero leerle Éxodo capítulo 13, versículo 21. Éxodo 13, 21. Antiguo Testamento, dice la palabra en Éxodo 13, 21. Cuando Dios saca al pueblo de Israel y lo lleva por el desierto, dice la palabra, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Hermanos, imagínense, esa columna de nube era el GPS de ellos, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, dice, a fin de que anduviesen de día y de noche. Hermanos, es interesante porque la Biblia dice que cada vez que aquella nube se detenía, el pueblo se detenía. Pero cuando la nube otra vez empezaba a caminar, el pueblo empezaba a caminar. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos guía. Ahora vea lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice Romanos 8:14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, hermano, yo quiero hacerle a usted una pregunta. ¿Usted cree que el Espíritu Santo a usted lo va a guiar, hermano, a que usted haga como perro? ¿Qué tiene que ver eso con la vida cristiana?
Hermano, ¿cuántos de ustedes pueden creer que el Espíritu Santo lo va a guiar a usted, hermano, a que usted empiece simplemente a saltar descontroladamente o según ellos a estar ebrio sin saber lo que a usted le pasa? Hermanos, eso no hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a guiar. Ahora, ¿qué dijo Jesús que nos guiaría? En San Juan 16:13 dice, a toda verdad. Él nos guiaría a toda la verdad. Ahora, la gran pregunta es, ¿y cuál es la verdad a la cual entonces el Espíritu Santo nos va a guiar? Bueno, la respuesta es la misma palabra de Dios nos da esta respuesta. San Juan 14:6 y 17:17 nos habla de cuál es esa verdad. San Juan capítulo 14, versículo 6, dice la palabra: Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él dijo, yo soy la ¿qué? La verdad. O sea, ¿a quién nos va a guiar el Espíritu Santo? ¿No es a Cristo? Él es la verdad. No hay verdad fuera de Él. Ahora, vea lo que dice San Juan 17:17. Dice San Juan 17:17, hablando Jesús también, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, y la verdad es Cristo y es su palabra. A eso nos guía el Espíritu Santo. Ahora eso es lo que Él quiere. Recordemos Romanos, los que piensan en las cosas de la carne o los que piensan en las cosas del Espíritu. El Espíritu de Dios nos va a guiar y nos va a hacer pensar y buscar lo que es de Él, no otra cosa. Aquí vemos, hermanos, que la obra del Espíritu Santo en el creyente es guiarlo a toda la verdad de Dios. ¿Cuántos creemos eso? A eso nos guía el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver San Juan 14:16. A ver qué enseñó Jesús aquí en relación al Espíritu Santo. San Juan 14:16 dice sobre la promesa del Espíritu Santo: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y ahora aquí Él dice: yo les voy a dar otro consolador. Esta palabra, hermanos, en el original en el griego es parakletos. Esta palabra parakletos dice que significa que es literalmente llamado, una persona llamado o alguien llamado a estar al lado de uno. Oigan, estar llamado a estar al lado de uno. Es el que le ayuda a uno. Es una ayuda de uno. Dice que también sugiere la capacidad de ayudar otro de la misma clase también. O sea que es alguien igual que Cristo, que ahora va a estar al lado nuestro. ¿Para qué? Para ayudarnos. O sea, es parecido al guiarnos. Ahí va a estar a la par nuestra. Ahora, aquí hay algo interesante también. Dice que se usaba esta palabra en las cortes de justicia para denotar a un asistente legal, un defensor, un abogado. Es interesante porque la Biblia dice que Jesucristo es nuestro defensor, es nuestro abogado. Pero el Espíritu Santo cumple también esa función de asistente, de abogado, de alguien que está para defendernos. Entonces, hermanos, cuando nosotros decimos, oh, ¿y ahora quién podrá defendernos? Hermanos, no es el Chapulín Colorado. Es el Espíritu Santo, el que va a estar a nuestro lado como abogado, como nuestro defensor, como una ayuda que estará para la vida nuestra ahora. En el sentido más amplio, dice también en un comentario, diccionario más bien que encontré, dice, significa uno que socorre. O sea, está a nuestro lado para socorrernos. Uno que consuela. En castellano el término consolador tiene que ver con animar, consolar,
a mostrar simpatía o empatía hacia alguien que está pasando por un momento de angustia o sufrimiento. En otras palabras, hermanos, cuando Cristo dijo que la obra que Él dejaría el Consolador era alguien que estaría con nosotros o está con nosotros para ayudarnos, para consolarnos, para defendernos, hermanos, para ayudarnos en momentos de angustia y sufrimiento. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, pasamos momentos difíciles en la vida? Ahora, ¿cuántos de ustedes, hermanos, han sentido a veces tal vez no tener fuerzas para seguir adelante, pero hay algo que le impulsa a tengo que seguir honrando a Dios, buscando su presencia, yendo a la iglesia, buscándole en oración, buscando su palabra, aún en medio de lo que estoy viviendo? Esa es la verdadera función del Espíritu Santo. Hermanos, si hay alguien que te va a sostener en momentos de prueba, en momentos de dificultad, en momentos de crisis, es el Espíritu Santo. Hermanos, si el Espíritu Santo no te sostiene, no te ayuda en momentos difíciles, hermanos, es porque tal vez no es cristiano. Porque generalmente cuando una persona pasa momentos difíciles, aquellos que dicen ser cristianos y se alejan y se van al mundo, porque tienen problemas, muy probablemente sea que no son realmente cristianos. Ve lo que dice la palabra en 2 de Corintios, capítulo 1, versos del 3 al 5. Dice 2 de Corintios, capítulo 1 del 3 al 5, dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda ¿qué? Consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, o sea, los problemas, los sufrimientos de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Quién decía Pablo que era el que les consolaba a ellos en momentos de tribulación, de lucha, de prueba? Dios, dice Pablo. Y Dios, que es Cristo, que es el Espíritu Santo, Jesús hablando dijo: yo les dejaré el Consolador. Él estará ahí con ustedes. Ahora, hermanos, ¿cuántos de ustedes han tenido la experiencia? Yo la he tenido, de cuando estoy pasando momentos difíciles, ir a orar, ir a llorar delante del Señor. Hermanos, y cuando yo me levanto ahí después de haber llorado y haber entregado mis cargas, poder sentir consuelo en mi vida. Los problemas no se han ido, pero yo siento el consuelo, el abrazo de Dios. Siento ese Dios está a mi lado. Esa es la obra del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Cuando Jesús dijo esto, Él dijo: yo les dejaré otro consolador, y dice: y estará con vosotros o con nosotros para siempre. Hermanos, para siempre. Recuerden que habíamos hablado de cómo ahora el Espíritu Santo permanece realmente en la vida de un creyente. El Señor dice que ahora el Espíritu Santo va a estar para siempre con nosotros. Para eso, para guiarnos, para consolarnos, para ayudarnos. Estará el Espíritu Santo con nosotros para siempre. Recuerden en Mateo 28:20, cuando Jesús se va y Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del tiempo. Él estará todos los días. Esa es la obra del Espíritu Santo. Así que, hermanos, aquí vemos que la obra del Espíritu Santo en el creyente es estar a su lado como un ayudante, como un abogado defensor y una
persona, por decirlo, porque es la persona del Espíritu Santo que consuela nuestra vida en momentos difíciles de nuestra vida. Hermanos, ¿qué tiene que ver eso con a veces de lo que dice acá, que va a ser la obra del Espíritu Santo, con caer al suelo y empezar a tipo convulsionar en el suelo? ¿Qué tiene que ver con eso? A veces sacamos textos fuera de contexto, por ejemplo el de la risa, porque dice vuestra boca se llenará de gozo. Si entendemos todo el contexto, era porque ellos iban a salir de la cautividad y ahora iba a venir gozo para poder hablar, proclamar, exaltar el nombre de Cristo que los había libertado. No es simplemente morirse de risa, porque hermano, le voy a poner un ejemplo, porque yo lo viví, fue parte de mi vida. ¿Usted alguna vez ha visto a alguien, hermanos, que tal vez usted lo ve contento y contando un chile o un chiste, hermanos, y verlo, y usted no conoce la vida de esa persona, hermanos, que realmente lo que está pasando por dentro, hermanos, se siente angustiado, se siente triste y lo que quiere es llorar? ¿A alguien le ha pasado eso? Porque alguien esté riéndose no significa a veces que realmente eso es lo que hay en su corazón. Porque la Biblia habla que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Y ese gozo, hermanos, no es que usted ande como el guasón con una sonrisa que es de oreja a oreja. No, hermanos, ese gozo del Señor es realmente la confianza en el Señor en medio de las circunstancias. Es algo interno que me da seguridad en Cristo. No es necesariamente una risa o estar muerto de risa, en este caso. Vamos a otro pasaje, San Juan 14:26. 14:26 dice la palabra. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él es el Espíritu Santo, el Consolador. Él os enseñará todas las cosas, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Aquí el Espíritu Santo, según Jesús, dice que ahora Él, lo que va a hacer su obra es enseñarnos todas las cosas. Esa palabra, enseñará todas las cosas, en el original en el griego es didasco, y esa palabra dice que se usa de dar instrucción, instruir, por ejemplo, un maestro. ¿Qué hace un maestro? Bueno, aquí en la iglesia tenemos varios maestros o maestras que dan clases en lo secular, a lo cual es una bendición que ese sea su trabajo. Hermano, un maestro es alguien que se encarga de instruir, de enseñar a una persona. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos enseña. Hermanos, yo puedo ser una persona, oigan esto, yo puedo ser una persona que hable muy bonito, o inclusive puedo ser una persona que hable bien feo. Hermanos, pero sin la obra del Espíritu Santo, para que hable al corazón suyo y aún hable al corazón mío para poder enseñar su palabra, hermanos, lo que yo enseñe, si no es por el Espíritu Santo que le enseña, no sirve de nada. ¿Cómo le explico esto? Hermanos, el Espíritu Santo agarra la palabra, que es su palabra, que es viva y eficaz, y es el que se va a encargar cuando yo hable, y va a llevar esa palabra, que es la palabra de Dios, y la va a depositar en el corazón del creyente. Y cuando esa palabra es depositada de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, hermano, a usted se le alumbra el bombillo y usted dice: ahora entiendo eso que me están hablando. ¿Cuántas veces usted ha querido explicarle a alguien algo de la palabra de Dios y usted se lo explica claritito y no entiende? El Espíritu Santo se encarga de enseñarnos la palabra.
El Espíritu Santo es el que hace la obra en nuestras vidas como un maestro que nos enseña la palabra. No nos enseña a ser como perro y a caer al suelo y a brincar. No, nos enseña su palabra. Y no solamente dice que Él la enseña, sino que también dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermano, no solamente el Espíritu Santo, su obra es enseñarnos a nosotros los cristianos, sino hacernos recordar lo que Él nos ha enseñado. ¿A dónde cree, hermano, usted que Dios o el Espíritu Santo le va a recordar a usted lo que le ha enseñado? ¿No es allá afuera, en ese mundo en el cual vivimos? Cuando usted va a hacer algo y inmediatamente el Espíritu Santo viene sobre su vida y le dice, no, esto no debe hacerlo. O tal vez lo hizo e inmediatamente viene el Espíritu Santo. Usted hizo algo que no tenía que haber hecho, porque la Biblia muestra esto. Él nos enseña y nos recuerda lo que nos ha enseñado. Esa palabra recordar, hermanos, es en el griego hupominesco. Y esa palabra significa hacer que alguien recuerde. Es hacer que alguien recuerde. Que nosotros podamos recordar, hermano. Usted ve, voy a ponerle un ejemplo, hermano. Usted ve a alguna persona, voy a ponérselo en este contexto que he escuchado muchas personas. Hermano, ¿usted alguna vez ha visto a alguien preocupado después de que fue a misa? O puede ser inclusive a la iglesia evangélica. Y después de que terminó la misa o terminó el culto, hermano, y se va a echarse unos tragos o se va al baile, usted lo ve preocupado pensando y diciendo, oiga, ¿cómo yo estoy aquí sentado bebiendo? ¿Cómo yo estoy aquí bailando si acabo de salir de la iglesia? ¿Usted ha visto a alguien pensando en eso, preocupado por eso? ¿Verdad que no? Un cristiano verdadero que tiene el Espíritu Santo, hermano, cuando salga de la iglesia y en el transcurrir de la semana, cuando haga algo indebido, el Espíritu Santo tiene que llegar a hablarle a su corazón y decirle, eso que estás haciendo no está bien. Y no tiene que estar el pastor, no tiene que estar el líder, no tiene que estar la esposa o el esposo a la par. No tiene que haber nadie, no, es Dios directamente con la persona. Esa es la obra del Espíritu Santo. Ahora, hermano, ¿cuántas personas a veces tienen la experiencia de caer al suelo, de reírse, de llorar, tal vez hasta de vomitar? Hermanos, pero cuando salió de la iglesia, su vida sigue siendo igual que la del resto. Entonces, la gran pregunta, por lo menos que yo en un momento empecé a cuestionar y a hacerme como pastor es, pero Señor, se supone que es la obra tuya y no cambia. No quieren nada contigo, usted oye los malos testimonios allá afuera. Y se supone que se embriagaron, se llenaron del Espíritu Santo, tuvieron una experiencia donde hubo que levantarlos porque no podían levantarse, pero sus vidas no cambian. Hermanos, ¿cuántos creemos que realmente la obra del Espíritu Santo, hermanos, realmente cambia, nos ayuda a cambiar en nuestra vida diaria? Eso hace el Espíritu Santo en la vida nuestra. Aquí vemos, hermanos, que la obra del Espíritu Santo en el creyente es para enseñarle y recordarle todo lo que Cristo ha enseñado por medio de su palabra. Esa es la obra del Espíritu Santo. Vamos a otro pasaje, 1 Corintios 6:11.
Dice 1 Corintios capítulo 6 versículo 11, dice su palabra: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Oigan esto, y por el Espíritu de nuestro Dios. Yo quiero hablar acá algo que es interesante, hermanos, de lo que hace el Espíritu de nuestro Dios, que está hablando Pablo de la obra del Señor, y es santificados. Santificados. Pablo dice: ya habéis sido santificados. Y por último, por el Espíritu de nuestro Dios. Esa palabra, hermanos, santificados, es hagiazo en el griego original, y significa hacer santo, oigan esto, purificar, consagrar o poner aparte para Dios. Hermanos, la obra del Espíritu Santo es el que nos santifica y nos ayuda a santificarnos. Eso hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos redarguye. Yo no sé si saben qué es esa palabra. Es el que nos hace sentir mal cuando hemos pecado. Él nos santifica, Él nos ayuda a santificarnos. Hermanos, cada vez que una persona peca, voy a usar un término muy popular. Cuando una persona peca, hermanos, si es cristiano de verdad y tiene el Espíritu Santo, ese pecado tiene que hacerle sentirse 5 puntos bajo perro. ¿Han escuchado esa expresión? ¿Qué significa 5 puntos bajo perro? O sea, me siento menos que un perro. ¿Cuántos hermanos, cuántos han tenido la experiencia? Yo he tenido esa experiencia, he pecado. Somos pecadores. Y me he sentido mal, hermano. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia, yo la he tenido, de llegar a orar, hermano, si no quiero ni levantar mi cabeza delante del Señor para orar. Me siento mal, he pecado delante de Él. Eso lo hace el Espíritu Santo. Hice algo que no tenía que haber hecho, dije algo que no tenía que haber dicho, vi algo que no tenía que haber visto. Eso hace el Espíritu Santo. Me redarguye Él, me santifica. Él nos santifica, Él nos ayuda en el proceso de santificación. Ve lo que dice 1 de Pedro 1:2. Que hacia el final, antes de Apocalipsis, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2 dice la palabra: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación ¿de qué? En santificación del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sea, multiplicadas. Ve lo que dice Pedro acá. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. El Espíritu Santo es el que se encarga de ayudarnos en el proceso de santificación en nuestra vida. El Espíritu Santo, hermanos, es el que se encarga de hablarle a usted cuando usted llega y va a pagar a la pulpería, o le va a pagar al taxista y usted le va a dar un billete de 1,000 colones o de 2,000 colones y le da vuelto de 5,000. Y le va a hablar para usted decir: se equivocó, me está dando más. O si cuando usted llega a su casa se da cuenta de decir: tengo que ir a devolver esto. Porque el Espíritu tiene que hablarle. Usted no puede hacer eso. No como hace el mundo. ¿Qué hace el mundo cuando alguien le da el vuelto mal y es a favor de esa persona? Mira, qué suerte la mía. Por tonto, no se fijó. Pero si alguien le hace eso a usted, usted dice: eso es un ladrón y es un sinvergüenza, me robó.
¿verdad? Nosotros lo hemos hecho, mi esposa y yo. De devolverle una vez un taxista nos dio mal y después tuvimos que ir a buscarlo, nos dio mal. De quedar debiendo 5 colones en la pulpería y decir, aquí está lo que quedé debiendo. Eso hace el Espíritu Santo. Él nos santifica, nos ayuda a santificarnos. Ve lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:13. Dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La santificación por el Espíritu. Hermanos, si no fuera por el Espíritu Santo, nadie se santifica para Dios. Esa es la gran diferencia, hermanos, entre religión y cristianismo. El que vive en una religión, practica una religión, hermanos, no le importa salir de la iglesia, ya cumplí, y irse a pecar, y aquí no ha pasado nada. Pero un creyente verdadero, guiado por el Espíritu Santo, hermano, ese creyente verdadero ahora se va a santificar cuando él peque, cuando él haga algo indebido, cuando él dice algo indebido, el Espíritu Santo le va a ayudar a santificarse. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Aquí vemos que la obra del Espíritu Santo en el creyente es para ayudarle a caminar en santidad delante de Dios, santificarlo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Vamos a ir ahora a Hechos, capítulo 1, versículo 8. En Hechos capítulo 1, versículo 8 es cuando ellos iban a ser llenos del Espíritu Santo, iban a ser bautizados en el Espíritu Santo. Y Jesús les dice en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor les dijo, cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a ser investidos de poder. Esa palabra, hermanos, poder, cuando venga el Espíritu Santo de poder, la palabra es dunamis. Esa palabra dunamis significa fuerza, capacidad física o moral, poder milagroso, o sea, es un poder milagroso, es algo que Dios iba a hacer. Dice que es potencia. Interesantemente, hermanos, recuerden antes de que el Espíritu Santo viniera sobre los discípulos de Jesús. ¿Ustedes se acuerdan, hermanos, cuando ellos estaban con Jesús y Jesús empezó a hablarles de que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores y que cuando Él fuera entregado, entonces las ovejas serían dispersas, ellos lo abandonarían a Él? Y ahí se levantó Pedro todo valiente, pero en su propia carne. Señor, yo nunca te negaré, nunca te dejaré, y si tengo que ir a morir por usted, lo voy a hacer. Y ahí uno de los evangelios dice, y el resto de los discípulos dijeron lo mismo. Pero cuando llegó la hora de la verdad, y llevaron a Jesús preso, hermanos, todos huyeron. Al punto de que Pedro, que fue uno de los primeros más valientes, que el Señor le dijo, ay Pedrito, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Recuerden cuando en la hora de la madrugada Pedro llega donde había unas personas y dice, pero tú eres uno de ellos. No, yo no soy. Y dice la palabra ahí que maldijo inclusive. Yo no tengo nada que ver con ese hombre. Maldijo. Y luego Jesús se le aparece a Pedro.
Y es cuando él le dice, Pedro, ¿me amas? Y eso es otra historia ahí de lo que Jesús le enseña a Pedro. Pero luego les dice, vayan y esperen la promesa del Espíritu Santo. Después de que viene el Espíritu Santo, hermanos, recuerden, Pedro es el que se levanta, hermanos, con valentía y empieza a proclamar a Cristo, y ahora los agarran a ellos, los amenazan, los golpean, los meten a la cárcel, y ellos salen valientes y dicen, no vamos a dejar de predicar y enseñar de Cristo. Ahora tenían el Espíritu Santo. Ahora tenían el dunamis de Dios, el poder del Espíritu que les ayudaba a ellos ahora aún para dar sus vidas por causa de Cristo. A morir por causa de Cristo. A ser azotados por causa de Cristo. Porque la obra del Espíritu Santo, hermanos, es darnos esa capacidad y esa fuerza para seguir adelante en Cristo, pase lo que pase, venga lo que venga, seguir creyendo y confiando en Cristo hasta el último aliento de nuestra vida. Esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, vea lo que dice ahora en Hechos capítulo 4, vea lo que sucede, hermanos, acá en Hechos capítulo 4, verso 33. Aquí es cuando empieza la iglesia a crecer. Dice la palabra en Hechos 4:33, dice así, y con gran poder, esa palabra poder es la misma, dunamis. Y con gran poder, pero ese poder era que venía de Dios para ellos por el Espíritu Santo. Y con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Cómo daban ahora ellos testimonio de Cristo? Con gran poder, dunamis de Dios. El Espíritu Santo los capacitaba, les daba la fuerza, el poder milagroso, la potencia, para que lo que no pudieron hacer antes, ahora lo pueden hacer en Cristo, por medio del Espíritu Santo en sus vidas. Hermanos, cuando yo veo esto, la gran pregunta que yo me hago como pastor es, ¿y cómo hoy alguien, hermano, deja el cristianismo, deja la iglesia? Hermanos, porque cuando usted lo llama, usted pregunta, ay, hermano, pastor o hermano, es que me está pasando esto. Ay, es que me siento mal. Es que me siento que ya no tengo fuerzas. ¿Y que cree que es el único que se ha sentido así? Yo creo que todos nos hemos sentido así en algún momento de nuestra vida. Pero si tenemos el Espíritu Santo, es el que nos anima, nos guía, nos motiva, nos levanta para decir, yo no puedo despegarme de aquel que murió en la cruz por mí. Yo no puedo despegarme de aquel que dio su vida en la cruz, aquel que me salvó. Es el Señor Jesucristo. Para seguir adelante, confiando en Él, dándole la gloria al que la merece. Eso hace el Espíritu Santo en la vida de un creyente. Esa es la obra de Él. Ahí mismo en Hechos capítulo 3, versículo 12. En Hechos capítulo 3, versículo 12, después de que viene un gran milagro, donde hay la curación de un hombre que era cojo. Vea lo que dice Pedro, cuando Pedro y Juan iban a la hora de la oración y había un hombre ahí, hermanos. Vea lo que dice ahora Pedro. Dice la palabra en Hechos 3:12. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? O sea, viendo aquel milagro extraordinario. Y ojo a esto, ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad, oiga, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo? Nosotros no podemos poner a andar a nadie, a caminar a alguien, si no es por el Espíritu Santo, no es por el poder nuestro. Ellos entendían que era la obra del Espíritu Santo.
Interesantemente, Pedro dice, ¿por qué ponen la mirada en nosotros? Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos la serie que estoy estudiando de 1 de Corintios. Porque hoy hay muchos que ponen la mirada en las personas y las personas creen, ay, es que yo soy el que sano personas, Dios me usa. No, hermanos, si no fuera por la obra del Espíritu Santo, nosotros no haríamos nada. Es el Espíritu Santo que nos guía. Es el Espíritu Santo que nos da la capacidad para hacer las cosas. Amén, iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 11 dice así. Colosenses 1:11 dice la palabra. Hermanos, oigan esto, fortalecidos con todo poder, y esa palabra poder es dunamis también. Y el dunamis es el Espíritu Santo, es ese poder del Espíritu Santo. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia ¿de qué? De su gloria. Conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Quiero leérselo, hermano, en lenguaje actual, Colosenses 1:11. Colosenses 1:11 en lenguaje actual dice así: por su gran poder cobrarán nuevas fuerzas y podrán soportar con paciencia todas las dificultades, así con gran alegría. Oigan, hermanos, por su gran poder cobrarán nuevas fuerzas y podrán soportar con paciencia las dificultades. Hermanos, nosotros por nosotros mismos, si somos realistas, hermanos, nosotros negaríamos a Cristo fácilmente, igual que Pedro. Pero la obra del Espíritu Santo es el que nos guía, nos motiva. Hermanos, si usted ha dejado de congregarse, si usted ha dejado de leer la palabra, si usted ha dejado de orar y ha sentido una necesidad de tengo que volver a la iglesia, tengo que ir a la iglesia, tengo que volver a orar, tengo que leer la palabra, hermano, es porque el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Pero si usted se aleja de la iglesia, deja de orar, deja de leer la palabra y no pasa nada, muy probablemente el Espíritu Santo no está obrando en esa persona. Ya con esto terminamos, hermanos. Aquí vemos cómo la obra del Espíritu Santo en el creyente es para darle fuerza y capacidad sobrenatural para realizar la obra de Dios. Esto, hermanos, es lo que la palabra de Dios nos muestra con relación al Espíritu Santo, a la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y como podemos ver, va más allá de una experiencia emocionalista, ya que es todo lo contrario, hermanos. Es una realidad constante que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Es algo verdadero y constante que Él hace en nuestras vidas. Él estará para siempre. Él nos enseñará, Él nos guiará, Él nos consolará, Él nos dará la fuerza para seguir adelante confiando en Cristo y vivir la vida cristiana hasta el día en que Cristo regrese o el día en que nosotros partamos con Él. Pero esa es la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que nos muestra su palabra, no otra cosa. Ahora, si el Espíritu Santo quiere en un momento de su vida que usted tenga una experiencia con Él, va a sucederle. Yo no tengo ningún problema de que si el Espíritu Santo en un culto toma a alguien allá solo y quiere tirarse al suelo a llorar ahí.
y tiene una experiencia con Dios, déjelo, es su experiencia con Dios, pero eso no significa que tiene que pasarle a toda la iglesia. Ahora entendamos que la obra mayor es guiarnos, es enseñarnos, es fortalecernos, es darnos esa capacidad para realmente seguir siendo cristianos, es santificarnos. Esa es la obra del Espíritu Santo en la vida de un cristiano verdadero. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias una vez más, Señor, por tu hermosa y bendita palabra, Señor, que nos habla, que nos enseña, que nos amonesta y nos muestra en este caso la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, gracias. Gracias por el Espíritu Santo, Señor, por el Consolador que estará a nuestro lado para siempre. Porque es ese Consolador, Señor, el que nos ayudará en momentos difíciles. El que va a fortalecer nuestra vida espiritual, Señor. El que nos va a ayudar a santificarnos en medio de un mundo lleno de pecado. Es el Espíritu Santo, Señor, el que nos va a dar esa capacidad. Es el Espíritu Santo el que nos va a guiar a toda la verdad de tu palabra, Señor. Es la obra tuya en cada uno de nosotros. Por eso dijo el apóstol Pablo, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y eso es lo que esperamos, Señor. Y te decimos hoy en el nombre de Jesús, perfecciona nuestra vida hasta el día en que tú vengas por nosotros, por tu iglesia, o nosotros partamos para estar contigo por toda la eternidad, Señor. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro Dios?